Señor. Desde este lugar tomamos autoridad en el nombre de Cristo para llamar a los hijos de Dios. Desde este lugar comenzamos a llamar a los hijos. Desde el norte al sur, al este y al oeste, a los 4 puntos cardinales de la nación, comenzamos a llamar a los hijos para que haya una conexión en el espíritu. Hoy le hablamos a todo espíritu adormecido, a todo espíritu que está aturdecido. Hoy le decimos: despiértate, levántate en el nombre de Jesús. Que todo aquello que ha querido aturdecerte, que ha querido enmudecerte, que ha querido paralizarte, ahora hablamos en el espíritu y decimos: sacúdete, sacúdete y comienza a andar, sacúdete y comienza a creer, sacúdete y comienza a ver, sacúdete y comienza a hablar, porque por cuanto creímos, por eso hablamos. Y hoy comenzamos a hablar palabra de Dios, hoy comenzamos a hablar palabra sobre la nación, hoy comenzamos a hablar los planes de Dios. Hoy nos ponemos de acuerdo en un mismo espíritu, nos ponemos de acuerdo en un mismo espíritu para que todos juntos lleguemos a la plenitud del conocimiento de la excelencia de Dios. Señor, que esta sea una noche de revelación, que esta sea una noche donde los ojos espirituales son abiertos, donde toda escama se cae, donde podemos ver cuáles son los próximos pasos que tú nos estás guiando como iglesia y como nación. Señor, que este sea una noche donde tú impartes a nuestro espíritu aliento, donde tú impartes a nuestro espíritu fuerza. Señor, donde todo yugo pesado de temor, donde toda cadena que nos ataba, que nos impedía poder caminar, hoy en el nombre de Jesús se rompe y comenzamos a andar, comenzamos a ver, comenzamos a hablar sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra nación, y comenzamos a ver cómo los ámbitos en el espíritu comienzan a cambiar. Comienzan a cambiar, los ámbitos en el espíritu comienzan a cambiar, porque los hijos se están activando en las promesas de Dios. Los hijos se están activando en lo que Dios dijo desde la eternidad. Y hoy nos unimos al cielo, a la adoración que hay en el cielo, y decimos: Señor, venga tu reino, venga tu reino a este lugar, venga tu reino a nuestras casas, venga tu reino a nuestra familia, y hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh, tuyo es el reino, el poder.
todo por escuchar a Dios. Y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz. Aunque fue, aunque y que siempre será. Queremos escuchar. Que se levante un clamor por escuchar la voz de Dios. Y que siempre será. Toda la casa, cada hogar, los niños. Y que siempre será. Y que siempre será. Y que siempre será. Rey de reyes, Rey de reyes. Y que siempre será. Y que siempre será. Y que siempre será. Queremos escuchar. Queremos escuchar el estruendo de tu voz. Al que fue, al que es y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz. Al que fue, al que es y que siempre será. Queremos escuchar ese clamor de los hijos de Dios. Al que es y que siempre será. Ese clamor escuchar el sonido de tu voz. Al que fue, al que es y que siempre será. Es tu voz que está cambiando toda atmósfera del corazón, del corazón. Yeah, yeah. Tu voz está cambiando toda atmósfera del corazón, del corazón. Sacude los cimientos de mi ser. Tú sacudes los cimientos de mi ser. Tú remueves todo lo terrenal en mí y se establece lo eterno, se establece lo eterno en mi corazón. Sacude lo terrenal en mí, Rey de reyes. Sacude lo terrenal en mí y establece lo eterno, lo eterno. Entramos en tu realidad, yo entro en tu realidad, en tus lugares celestiales, en tus lugares celestiales. Yo me siento a reinar contigo, solo contigo. Yo me siento en los lugares celestiales que ya preparaste para mí, ya preparaste para mí. Yo me siento contigo. Oh, oh. Sacude lo terrenal en mí y se establece lo eterno en mi corazón. 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 Se establece lo eterno
Yo quiero verlo a Él. 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 Quiero verte a ti, yo quiero verte a ti. 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 Jesús me amado. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Jesús me amado. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Jesús me amado. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Tu rostro sonreír. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Para que entre el Rey. Para que entre aquí. Jesús, Rey de gloria. Abrimos el corazón. Abrimos el corazón. Para que entre aquí. Jesús, Rey de gloria. Abrimos el corazón. Abrimos el corazón. Para que entre aquí. Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón. Abro mi corazón. Para que entre aquí. Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús. La prioridad es poner nuestra mirada en el Señor, nuestro corazón en el Señor, nuestra mente en el Señor, nuestras emociones en el Señor. Y quiero que escuches, porque Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Hoy ustedes me tienen aquí, pueden conversar conmigo, han caminado conmigo, han escuchado mis enseñanzas, han visto mis milagros, han estado conmigo y visto intimidades. Pero a pesar de todo les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre les enviará otro consolador y Él les recordará todas las cosas. Jesús dijo: Él no va a hablar de Él mismo, sino Él va a hablar de lo que yo he hablado. Y hay una perfecta armonía, porque Jesús dijo: yo solo digo lo que he escuchado al Padre. Y Jesús está diciendo aquí: el Espíritu Santo, cuando venga, Él les hablará de lo mío. Pero quiero que prestes atención, y por eso es que te pido que tengas tus ojos cerrados, porque Jesús no estaba hablando de algo ficticio, no estaba hablando de algo que no era literal como Él lo decía. Él estaba diciendo: cuando el Espíritu Santo venga, Él les recordará, Él hablará de mi parte. Él está estableciendo una verdad para nosotros como creyentes,
una verdad que es un privilegio, pero es también lo que nos permite caminar en esta tierra en una dimensión diferente: el poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Esto no es para algunos especiales. Este era el deseo de Jesús, diciendo: por eso es que conviene que yo me vaya, porque hoy solo unos cuantos tienen acceso a mí, pero vendrá un día cuando yo derrame de mi espíritu sobre toda carne, y que cuando yo derrame de mi espíritu sobre toda carne, todos tendrán acceso. Y yo estoy convencido que esta es una temporada donde hay una gracia de parte de Dios, donde nos va a dar acceso a dimensiones del Espíritu Santo como no habíamos experimentado antes. Y yo sé, estoy convencido que la unción del Espíritu Santo está ahí sobre ti, sobre los tuyos. Está moviéndose, está operando ahí en tu casa. Y Él dijo: yo les daré otro consolador. ¿Y cómo recibir consuelo si no es oyendo una palabra que sale del corazón de Dios? Enfrentaremos situaciones que ninguna palabra de hombre podrá traer consuelo. Experimentaremos momentos en nuestra vida que nada de lo que salga de la boca del hombre podrá saciar el dolor, podrá saciar la angustia. Pero cuando viene una palabra que sale de Dios, cuando el Espíritu Santo nos habla y susurra en nuestros corazones, es cuando el verdadero consuelo viene a nuestra vida. El consolador, el que puede traerte esperanza en medio de la dificultad, el que puede traer fuerzas en medio de la debilidad, el que puede hacerte ver un futuro mejor cuando parece que todo está perdido, el que te puede decir, aunque parezcas que estás desamparado y abandonado: yo estoy contigo y bajo mis alas estarás seguro. Una palabra de Dios que puede cambiarlo todo. Por eso es que tú y yo creemos que sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Sin el Espíritu Santo estamos débiles. Sin el Espíritu Santo estamos expuestos aún al engaño, a la mentira, a desenfocarnos, a perder la mirada de lo importante. Pero el Espíritu Santo dice: nos guiará a toda verdad. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pues el Espíritu Santo mismo, la unción misma, les recordará todas las cosas. Llega a momentos donde aun cuando no haya nadie que te enseñe, hay momentos aun cuando no haya nadie que te dé un consejo, aun cuando no hay nadie que te puede dar la dirección que estás buscando, en ese momento dice el Espíritu Santo: tu mayor necesidad no son los hombres, tu mayor necesidad soy yo. Y el Espíritu Santo está trayendo a la humanidad a una temporada donde vamos a tener que reconocer que no hay otro lugar a donde podamos ir sino a Él. Y Él estará disponible para los que han sido escépticos, para los que han dudado de que el Espíritu Santo habla, para los que han creído en doctrinas de la cesación, que han creído que ya Dios no habla, que habló y dejó de hablar. Él está diciendo: yo soy el mismo de ayer, soy el mismo de hoy y por los siglos. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Cristo. Y lo que está diciendo ahí es: ya no quiero comunicarme a ustedes a través de mediadores, pues le he enviado al Espíritu Santo para que les hable de parte mía.
Y estamos siendo introducidos a tiempos como en la iglesia primitiva. Y comenzaremos a ver testimonios como en la iglesia primitiva. Y comenzaremos a decir nosotros mismos y a experimentar. El Espíritu Santo me permitió, me guió a ir a este lugar, como lo hizo con Jesús cuando lo llevó al desierto. Y a veces te llevará al desierto, no para que el desierto te mate o mueras, sino para sacar lo mejor de ti, para formar el carácter en ti, para prepararte para las nuevas temporadas en las que vas a ser introducido. Y muchos de ustedes tal vez se sienten en un desierto, pero recuerden que cuando estás en un desierto, el Señor está contigo ahí en el desierto, y Él te puede sustentar con maná del cielo, con agua de la roca. Él puede hacer que tus vestiduras no se desgasten. Y si el diablo viene a tentarte, Él te ha dado su espíritu, te ha dado su palabra, y estará contigo recordándote continuamente lo que Él te dijo antes del desierto, porque antes del desierto siempre hay una palabra de Dios para tu vida. Como con Jesús le dijo: este es mi hijo amado, antes del desierto. Y en el desierto la palabra lo sostuvo. Y cuando salió del desierto, salió lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. El Señor está edificando su iglesia en esta temporada. La iglesia no será más débil, será más fuerte. La iglesia no estará en confusión, estará más clara que nunca. La iglesia no estará desprovista, mirará la mano de Dios como nunca. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de una denominación, no hablo de una religión. Estoy hablando de que tú y yo somos la iglesia. La iglesia está compuesta no de edificios ni de nombres, está compuesta de hijos de Dios. Y Dios está edificando su iglesia. Dios está edificando tu vida. Nada de lo que está ocurriendo se le salió del control de la mano de Dios. Y esta es una temporada para entrar a la presencia de Dios y abrir nuestros corazones y decirle: Señor, ¿qué estás formando en mí? Que podamos entrar en el secreto y dejar que el Espíritu Santo nos forme a la medida de la estatura de Cristo. Tal vez hoy fallaste, pero levántate, no te quedes en el suelo. Levántate, porque hay un Dios que dice: 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas el Señor puede levantarlo. Cuando el diablo quiera venir con condenación, tú recuerda que hay una sangre que pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos posiciona en Cristo Jesús. Y para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Tú y yo nos esforzaremos cada día por hacer la voluntad de Dios. Y al llegar la noche, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios con nuestro éxito y nuestro fracaso, le diremos: Señor, lo que logré hoy, ayúdame a retenerlo mañana. Y lo que no logré hoy, dame las fuerzas para volverlo a intentar mañana. Pero no me conformaré a este mundo, sino que procederemos a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará, la perfeccionará, la perfeccionará. Hay una buena obra que Dios está perfeccionando en ti. No temas, no desmayes, no te rindas, no te conformes, no te acomodes, no desistas. Levántate una vez más, vuelve a intentarlo una vez más.
Hay un espíritu de santidad que nos está llamando a la pureza, a la consagración. Dios que está levantando a los santos para una temporada, pero está levantando a los santos y te llama a ti santo y te ve santo, te ve apartado, porque la sangre de Cristo está cubriendo tu vida. Y levantamos manos santas delante de Él. Y el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Yo quisiera que todos hoy le pudiéramos decir: yo reconozco, Espíritu Santo, que tú moras en mí. Y tal vez algunos dicen: pastor, pero eso es obvio. Yo creo que lo obvio nos ha llevado a veces a ser negligentes. Nos ha llevado a veces a no sacarle el provecho a aquello que el Señor nos ha dado acceso. Qué privilegio que tú eres templo del Espíritu Santo y que mora en ti y que quiere tener comunión contigo y que quiere guiarte, quiere ser tu maestro, quiere ser tu guía, quiere ser tu consolador, quiere santificarte, quiere pasar tiempo contigo, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él tiene un anhelo por ti, y esta noche yo quisiera que todos pudiéramos decirle: nosotros también te anhelamos, Señor. Te reconocemos, Señor. Y que el Señor ponga colirio en tus ojos para que lo puedas ver. Que abra tus ojos espirituales. Dile: Espíritu Santo, abre mis ojos para verte. Abre mis ojos para verte. Abre mis ojos para verte. Te quiero ver, Espíritu Santo. Quiero percibirte, quiero contemplarte. Quiero verte moviéndote en mi vida y en la de los míos. Quiero verte moviendo en las naciones de la tierra. Queremos ver un mover del Espíritu Santo como nunca antes. Queremos oír tu voz. Destapa nuestros oídos espirituales. Queremos ser guiados por ti. Queremos caminar en tu agenda. Ya rama katara, ya rama katara makerere basha katerere baso. Suramanda rama kerere maso torobo korama, ya rama serere baso. Sean liberados los ríos del Espíritu sobre ti. Se liberen las compuertas, se liberen las compuertas. Que fluya su río dentro de ti. Que se pudra toda ligadura, toda atadura, todo lo que contristó, todo lo que apagó, sea arrancado por el poder del Espíritu Santo y sea liberada las compuertas del Espíritu sobre ti. Que en tu casa profeticen tus hijos. ¡Oh! Le llamamos a los profetas en las casas. Llamamos a los profetas en las casas. Oh, el espíritu de la profecía se derrama sobre tu casa. Oh, amados, no ignoréis sobre los dones del Espíritu Santo. No ignoren los dones del Espíritu Santo. No ignoren los dones del Espíritu Santo. No los hagan a un lado, no los menosprecien. Anhelen los dones. Anhelen los dones, dice el apóstol Pablo. Anhelen los dones. Y yo te digo en esta noche a ti y a tu casa: anhelen los dones del Espíritu Santo. Sobre todo que profeticéis. Oh, la sobrenaturalidad de Dios siendo
siendo derramada sobre ti, sobre tu casa. Derramanda rama serere baque. ámbitos eternos. Oh rama caramanda ramazo. Ven y toma tu posición. Corrama rama rama ramase. Ven y toma Que tu rama y posición. ramazó. Yeah. Oh. Yo te estoy llamando. Llamamos al Espíritu. Llamamos al Espíritu. El Espíritu de Dios en ti. Sea activado, sea activado, sea activado. Ven y toma tu posición. Yeah. Oh, dice el Señor, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Yo edifico mi iglesia. Yo te estoy edificando. Ven y toma tu posición. No olvides dónde estabas tú. Toma tu posición. Ven y toma tu posición en mí. Yo te estoy llamando hoy. Atiende a mi llamado. Atiende a mi llamado. Mi espíritu está fluyendo. Estoy quebrando estructuras en tu corazón. Estoy quebrando estructuras en tu corazón. Soy yo, te estoy llamando. Toma tu posición en mí. Hijo mío, toma tu posición en mí. Toma tu posición en mí. Soy yo, no lo dudes. Toma tu posición en mí. No es tiempo de dudar. Es tiempo de avanzar en mí. Es tiempo de avanzar en mí. No es tiempo de dudar. No es tiempo de dudar. Es tiempo de avanzar en mí. Es tiempo de avanzar en mí. Toma tu posición en mí. Recuerda dónde estabas y vuelve, y vuelve, y vuelve. Toma tu posición en mí, hijo mío, hija mía. Toma tu posición en mí. Ya no es tiempo de dudar. Es tiempo de avanzar. Camina hacia mí. No retrocedas más. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Iglesia, es tiempo de avanzar. Yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando. Hoy atiende a mi voz. Soy yo el que te esfuerzo. Soy yo el que te aliento. Llegaron los discípulos
a una ciudad, y cuando se encontraron con algunos discípulos les preguntaron: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta fue sorprendente: ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Yo no sé qué dimensión tú estés, pero la pregunta que yo te hago hoy es la misma pregunta que aquellos discípulos le hicieron: ¿quieres recibir al Espíritu Santo? Pastor, pero cuando yo creí, fui sellado con el Espíritu Santo. Sí, pero tal vez una parte tuya lo ha ignorado, lo ha hecho a un lado. Y Jesús dijo: no salgan, no se muevan, no hagan nada sin el Espíritu Santo. Y yo quisiera que tú reconocieras la presencia del Espíritu Santo en tu vida, lo que está haciendo en este instante, lo que tú estás sintiendo, el ámbito que se transformó en tu casa. Tu respiración cambió. La respiración de muchos cambió. Escuche lo que le voy a decir: la temperatura corporal de muchos cambió. Algunos que estaban sudando y dejaron de sudar. Algunos se sentían sofocados y de repente hay algo en el ambiente que cambió. Yo quisiera que tú esta noche le digas al Espíritu Santo: yo quiero aprender a percibirte, a identificarte, a reconocerte cuando estás operando. Quiero que me permitas identificar cuando estás haciendo algo, para yo ser parte de lo que tú estás haciendo y no perderme nada. Que hoy tú puedas decir: yo recibo todo lo que tú tienes para mí, no dejo nada fuera. Quiero todo lo tuyo, aún aquello que no entiendo. ¿Pudieras hacer esa oración? Aún aquello que parece no tener sentido, yo lo quiero, Espíritu Santo. Quiero tu plenitud en mí. No quiero que nada quede fuera. Seré como un niño cuando de ti se trata. Tendré la fe de un niño cuando de ti se trata. Caminaré cuando tú me hables. Caminaré en lo que tú me digas. Decido hoy comenzar una nueva temporada de guía tuya en mi vida. Hoy te tomaré en cuenta. Hoy escucharé con atención lo que tú tengas que decir. Me convertiré en alguien que anda en el Espíritu Santo, alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Madúranos hoy más que nunca, cuando dependemos totalmente de ti. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te abrazamos, Espíritu Santo. Y quiero cerrar dándote una palabra que está en el último capítulo de Corintios, que dice: el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Esta noche estamos una vez más agradecidos con Dios por poder llegar hasta sus hogares. Y hemos estado hablando en estas semanas anteriores sobre las 7 cartas
del Apocalipsis a las 7 iglesias. Y quisiera que leyéramos en Apocalipsis el capítulo 2. Hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, eso sigue vigente hoy, y no se está refiriendo a los oídos naturales, se está refiriendo a los oídos espirituales, y es todo lo que ministramos en esta noche. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo es una ciudad que era una ciudad muy rica, pero era una ciudad que se dice aquí que era el trono de Satanás. Ahora, eso es muy fuerte, porque está diciendo: ahí en Pérgamo mora Satanás. Ahora, yo no sé cómo usted se sentiría si nos dijeran a usted y a mí: ustedes están justo en la ciudad donde Satanás mora y ha establecido su trono. O sea, ¿qué produce? ¿A qué se refiere cuando dice que estaba ahí el trono de Satanás? Entonces lo que está diciendo es que ahí existía todo un centro de adoración a Satanás. Cuando uno ve la ciudad de Pérgamo, donde estaba establecida la iglesia, algo que es bien interesante es que uno puede encontrar todo un sistema de adoración a los diferentes dioses griegos, un sistema de adoración al César. Pero cuando habla acerca de que esta iglesia estaba sentada sobre el trono de Satanás, está haciendo referencia a todo el ámbito espiritual bajo el cual la iglesia se movía, todo el ámbito espiritual bajo el cual la iglesia estaba establecida. Y ahí es donde nos hacemos algunas preguntas, o sea, ¿cómo sería la vida de esta iglesia en un ámbito donde todo lo que prevalece es el diseño, la fuente viene de Satanás? Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta de que si analizamos cuál es esa fuente, tiene que ver con la esencia misma de Satanás, que se convierte en el engañador, que se convierte en el homicida, que se convierte en todo aquello que se establece como un plan para matar, robar y destruir. Pero quisiera decir algo, Rubén, en este momento, porque pareciera ser que cuando leemos esto y decimos está el trono de Satanás, parecía que si no entendemos de lo que está diciendo, pudiéramos pensar que es que había un lugar físico donde era como el centro de operaciones de Satanás. Pero en realidad lo que está pasando es que en ese lugar el emperador Augusto había convertido el centro de adoración de toda Asia de lo que era el Imperio Romano. Había una adoración, pero eso tenía propósitos. El adorar a Augusto, el adorar al emperador, tenía como objetivo generar en la gente cierto grado de fidelidad política. O sea que ellos estaban diciendo: si ellos nos adoran a nosotros como Roma, en el momento que otro ejército quiera venir, otros quieran derrocarnos, entonces tenemos su fidelidad porque tenemos su adoración. Por otro lado, los griegos, todos sus dioses,
toda su mitología, también habían templos que se habían levantado. Ahora, en el caso del templo a Augusto, es interesante, y decir esto hasta me cuesta porque pareciera muy ofensivo, pero había toda una adoración a través de la prostitución. Entonces imagínense todo lo que se movía en los sacrificios, en esa adoración a falsos dioses. Ahora, cuando esto ocurre, cuando hay establecido eso en un territorio, eso va a producir unos efectos en la iglesia directos. Por eso es que ahí lo que vemos directamente que hay persecución, pero también además de la persecución, entonces lo que estamos viendo es se levantan falsas doctrinas, se levantan ataques del enemigo. Y por eso es que dice, ustedes son una iglesia que está en el centro de un lugar donde en realidad están bajo un sistema satánico fuertísimo. Y creo que eso es algo que hasta hoy pudiéramos verlo. Hay lugares, hay países donde la iglesia es perseguida como en ningún lado. La iglesia es llevada a muerte como en ningún lado. Hay algunos países, tal vez como los nuestros, que no oímos que a alguien lo mata porque es cristiano, y que a veces esas noticias pasan desapercibidas. Pero hay muchos lugares en el mundo donde eso toma lugar. Entonces lo que está diciendo en realidad es, en la práctica, ustedes están situados en un lugar donde hay una fuente que está produciendo diseños, estructuras, maquinaciones, que está planeando. Y dice el Señor, yo conozco dónde ustedes están. En otras palabras, el Señor no ignora el lugar de peligrosidad en que ellos estaban, pero a la misma vez no solo no lo ignora, sino que Él está en medio de ellos. Y nosotros lo vamos a leer y vamos a mostrarlo en unos minutos más adelante, qué es lo que el Señor les provee para cada situación. Porque cuando nosotros leemos cada una de las cartas, de las 7 cartas, las 7 iglesias, nosotros vamos a ver situaciones con que la iglesia tuvieron que lidiar, pero también vamos a ver un atributo de lo que Él nos muestra, que es la revelación de Jesucristo en el capítulo 1. También hay un atributo que el Señor refleja en cada una de las iglesias, como para decirles, yo sé lo que están enfrentando, pero también tienen esto de mi parte que les va a ayudar. Por eso es que comienza diciendo ahí en esa carta, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, Él se presenta como el que tiene la espada aguda de Dios de 2 filos. Y más adelante al final, y lo vamos a ver después, también habla en el verso 16, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Le dice a la iglesia, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. O sea, hace una diferencia. Le dice, yo voy a venir a ti pronto. Si no te arrepientes de lo que vamos a ver en unos instantes, voy a venir a ti, pero no a pelear contra ti. O sea, el Señor no pelea contra su propia iglesia. El Señor mete a la iglesia en procesos de disciplina, en tratos de Dios con la iglesia. Disciplina que lo que quiere que produzcamos es frutos de justicia, que nos purifica, que nos santifica, que nos consagra, que nos lleva a desarrollar de tal manera que podamos cumplir la buena obra que Él quiere hacer en nosotros. Pero no pelea contra su iglesia. O sea, no es un Dios que viene a castigar a sus hijos, sino que a sus hijos los disciplina. Por eso es que Él se presenta como esa espada de 2 filos. Y ahí tenemos que ver la perspectiva que tiene Dios para su iglesia. O sea, la Biblia dice que Dios edifica, Jesús edificará su iglesia. Y el proceso de edificar es un proceso donde Dios va fortaleciendo algunas áreas de la iglesia, pero también va trabajando sus debilidades. Por eso es importante que podamos ver en cada una de estas cartas cómo el Señor viene
edificando su iglesia, cómo el Señor viene edificando nuestra vida, cómo el Señor viene alineando. Yo creo que el proceso de edificación tiene que ver con un proceso de alineación. Hoy son tiempos donde Dios nos está alineando, nos continúa alineando con cada mensaje. La ubicación geográfica, por decirlo así en un sentido, que el Señor Jesús dice dónde se encuentra ubicada la iglesia, en el trono de Satanás. Dice, tú estás donde está el trono de Satanás. Eso nos da un entendimiento de lo que día tras día la iglesia debía luchar, de lo que día tras día esa iglesia estaba expuesta a tener que estar enfrentando. Entonces, en un sentido, nos da una dimensión muy clara de que era una iglesia que no estaba en un proceso en el cual ella estaba, por decirlo así, con las manos libres para tener crecimiento, para hacer todo lo que ella quería hacer, sino que ella continuamente estaba siendo asediada, estaba siendo perseguida, pero aún continuamente, a pesar de todas esas limitaciones, era una iglesia que, como vamos a ver más adelante, ella lograba mantenerse fiel y lograba hacerlo desde una perspectiva donde retenía el nombre del Señor y no negaba su fe. O sea, que era una iglesia que se mantenía firmemente en lo que había creído, a pesar de que vivía en un ámbito completamente hostil. Y eso hoy pudiera traernos una enseñanza a nosotros hoy como iglesia, como cristianos, que a pesar de que pudieran haber situaciones, cuestiones que hoy nosotros pudiéramos considerar como hostiles para nuestras vidas, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este tiempo como crisis, nosotros pudiéramos decir, es difícil ser iglesia con todo esto que estamos viviendo. Sin embargo, por muy difícil que pudiera ser lo que hoy estamos viendo, lo que hoy estamos viviendo, tal vez la circunstancia económica que tú pudieras estar pasando, tal vez la circunstancia emocional, porque todo esto ha producido un efecto emocional, nada de eso se compara con lo que la iglesia de Pérgamo estaba pasando. Ella continuamente estaba siendo asediada, continuamente estaba siendo perseguida, continuamente estaba siendo tentada. Pero aún en medio de todo eso el Señor tiene un elogio para ella. Sí, y lo que estás diciendo, Pastor Jorge, aquí en el verso 13 dice, pero retienes mi nombre. O sea, estás en el mismo trono de Satanás, pero aún estando ahí en persecución, retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Escuche cómo se refiere Jesús a este hombre. Es impresionante, a veces pasamos por alto, pero Jesús está diciendo, Antipas era mi testigo fiel. La historia dice que Antipas era un diácono, una persona que era parte del liderazgo, y que en un momento dice, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En otras palabras, no murió de una enfermedad, no murió de un accidente, no murió porque ya la edad lo ameritaba, sino que la muerte de este hombre es por una razón, por retener el nombre de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros, en realidad, en este lado del mundo y en esta época del mundo, no a veces hemos tenido el entendimiento o hemos hecho a un lado esa parte de las escrituras que nos muestran el sufrimiento de mártires, porque lo que estamos aquí viendo es a un mártir. Dice, lo mataron estando en medio de vosotros. Y la pregunta es, ¿cuál sería la reacción, no, de la iglesia en esta parte del mundo, en una temporada como esta, si a alguien lo asesinaran porque es cristiano y de repente te das cuenta que hay una amenaza real que al ser cristiano pueda ser muerto? Pero dice, aún así retuviste, dice, mi nombre. O sea, no negaste mi nombre. Y eso siempre nos va a llevar, siempre que hablemos de negar el nombre del Señor, yo creo que Pedro va a salir al recuerdo, ¿no? Que Pedro en algún momento le dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro tuvo miedo. Y por miedo dijo, no, yo no lo conozco. No sé ni quién es él.
no me confundan. Entonces, de alguna manera, estamos hablando de una situación de muerte. Hace unos años atrás, una predicación común desde los púlpitos era: te da vergüenza andar la Biblia en la mano, te avergonzás. Y uno decía, pero en un tiempo fue así. O sea, no te estoy hablando hace muchos años, te estoy hablando hace 10 años atrás. A muchos les daba vergüenza ser cristiano. Entonces, de este lado, como que a veces, y me incluyo, no estoy diciendo que yo no, me incluyo, a veces tenemos una cultura cristiana muy cómoda, donde pareciera ser que el evangelio todo se trata de nosotros, de nuestro beneficio, de nuestros lujos, de nuestro bienestar, de nuestra realización. Y a veces hemos cometido el error nosotros de predicar un énfasis desmedido en una prosperidad y en un bienestar para la humanidad, que en un tiempo como este, para muchos están sacudidos por dentro. Porque ¿qué le vas a decir en este tiempo? Créele al Señor por una nueva casa, créele al Señor por un nuevo negocio, créele al Señor por una suegra que la transforme. Yo no sé, comenzamos a decir cosas. Entonces uno piensa, si ese hubiese sido el evangelio que yo hubiese estado predicando, un evangelio del bienestar del hombre, de un evangelio hecho a la medida de la necesidad del hombre, yo ahorita no sabría qué decir. Pero esta iglesia le está diciendo el Señor: hay congregaciones que van a estar ubicadas en lugares complicadísimos, y por eso es que tenemos que aprender a ubicarnos en estas 7 iglesias. Porque puede ser que nosotros en nuestro país tengamos un poquito de Éfeso, un poquito de Esmirna, un poquito de Pérgamo, un poquito de Tiatira, y estemos lidiando. Y es ahí donde esta enseñanza cobra relevancia, porque aquí vamos a sacar los errores más comunes que cometemos como iglesia, pero también vamos a sacar el ideal de Dios como iglesia. Entonces el Señor está diciendo: hay personas que van a estar en una condición de peligro tan grande, pero que yo aplaudo, dice el Señor, aquel testigo fiel, y es una fidelidad hasta la muerte. Dice: retuvo mi nombre, no lo negó, no lo hizo a un lado. O sea, se mantuvo mi nombre, dice, y también no ha negado mi fe. En otras palabras, no estuvo dispuesto cuando lo tuvieron contra una pared diciendo: di que no crees en Cristo, o no confieses a Cristo, o renuncia a Cristo. Él dijo: no, yo no puedo, yo tengo que retener eso. Y esa parte de retener no es retener así como, no, retener es aun cuando te quieren arrebatar algo. Pero no solamente retuvo, sino que confió. O sea, retengo, aunque eso pone en peligro mi vida, pero la razón por que la retengo es porque tengo confianza que Él es fiel para cumplir lo que me prometió. Amén. Y esa parte de donde los cristianos como Antipas, su nombre es un nombre profético porque significa anti y paz, que significa ante todo o contra todo aquello lo que no es de Dios. Por eso es un nombre profético. Muchos dicen, algunos historiadores dicen que la muerte de Antipas fue precisamente por no negar el nombre del Señor, porque como en ese lugar estaba un templo de adoración al César, era obligado que todos los ciudadanos debían ofrecer incienso y decir: César, ese es el Señor. Y como en un momento a algún cristiano le iba a tocar llegar a ese punto, al negarse, la mayoría eran sacrificados. Y lo que resume la historia, lo que dice la historia en sí, es que Antipas fue cocinado vivo en un becerro de bronce. Entonces es por eso que el Señor dice: mi testigo fiel, aquel que fue capaz de no negar mi nombre. Y cuando decimos el nombre del Señor, por lo menos para nosotros los cristianos, el nombre del Señor es todo. El nombre del Señor es todo, porque es en el nombre del Señor Jesús que somos salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. El nombre
para nosotros lo significa todo y no lo podemos negar. Y en esa misma condición, en esa misma situación estaban esos cristianos día tras día expuestos. Entonces lo que queremos hacer, verle hoy a nosotros mismos y a toda la iglesia que nos ve, es que qué difícil era sobrevivir en un ambiente como este, que nada que ver con lo que hoy nos toca a nosotros luchar. Era literalmente entonces una iglesia que no tenía miedo a la muerte. Es aquí donde una iglesia donde estaba dispuesta a sufrir cualquier tipo de cosa, y lo que lo sostenía era la convicción de creer que Cristo era real y después de la muerte había una salvación. Y ojo con esto entonces, porque hay un trono de Satanás donde ellos están en un ambiente, pero la Biblia también habla en hebreo del trono de la gracia, y trono es autoridad, lo que gobierna el corazón. Y es acá donde ellos, aún en el ambiente más hostil, en el lugar más difícil para tener las convicciones y salir y decir creo en Cristo, este es lo que el Señor está recalcando y diciendo. Y hay que poner en perspectiva también, porque el día de hoy, esto es la historia de Pérgamo, pero también hoy esta misma historia está pasando. Las estadísticas dicen que hay 260 millones de cristianos sufriendo persecuciones. Hay países hoy en el 2020 que adorar al líder se convierte en el culto y no hay otra forma en la cual pueda haber un culto o una adoración. El adorar o el decir que ser cristiano hoy en el 2020 en algunos países tiene que ver con un delito que los puede llevar a cárcel y a trabajos donde son tratados como delincuentes. Y esto es lo que la iglesia, como el pastor decía, de este lado no estamos viviendo, no están así. Pero hoy hay una iglesia también en el mundo que está sufriendo, que está teniendo esas convicciones. El llamado a nosotros hoy es entonces, ¿cómo estamos ante todo lo que estamos viviendo, reteniendo estas convicciones que son las que nos sostienen? Y que a veces nosotros nos volvemos malagradecidos sin darnos cuenta, porque puede ser que alguien esté sano, alguien tenga una casa, tal vez esté atravesando alguna situación financiera, pero como dice Hebreo, no ha sufrido hasta la sangre. O sea, Dios ha sido bueno. O sea, hemos vivido momentos difíciles, complicados. Tal vez tú estás viviendo un momento complicado, pero es ahí donde las escrituras nos dicen, hey, esta leve tribulación que tú estás pasando, no eres el único. Dice, hay muchos alrededor del mundo que están viviendo situaciones iguales o peores. Pero aquí es donde esta iglesia recibe una palabra de reconocimiento de parte del Señor, porque le dice, han sido fiel, han retenido mi nombre y han retenido también la fe. Pero qué interesante, porque a pesar de que en medio de ellos había muerte y seguían caminando en la misma dirección, dice, pero tengo una cosa, unas pocas cosas contra ti, le dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora piense en un momento, porque lo que está diciendo es, ustedes retuvieron mi nombre y mantuvieron la fe y estuvieron dispuestos a correr ese peligro, pero hay personas entre ustedes que están ahí y que los han tolerado. Y uno se pregunta, ¿cuáles pudieran ser las razones de tolerar a algunas personas? Y está hablando de aquellos específicamente que dice que enseñan la doctrina de Balaán y los nicolaitas. En otras palabras, le está diciendo, el problema con la iglesia de Pérgamo, a pesar de que estaban donde estaba el trono de Satanás y habían retenido la fe y el nombre del Señor aún hasta la muerte, había un problema dentro de la iglesia. Era dentro de la iglesia. El problema dentro de la iglesia es que se estaban permitiendo algunas enseñanzas. Dice, esa palabra doctrina es doctrina de Balaán. Ahora, Balaán es un falso profeta del Antiguo Testamento. Es un falso profeta que en un momento un rey de Moab, cuando quería hacer guerra contra Israel, y esto es interesantísimo la historia, y lástima por el tiempo que uno no puede ir a toda la historia, porque solo ir a toda la historia
de Balaán tiene mucha enseñanza y mucha profundidad, porque esta historia de Balaán es un profeta que oía a Jehová, porque lo llega a consultar a él, el rey de Moab, Balac, llega a consultarlo a él para que él vaya y le pida permiso a Dios de maldecir a Israel. Ahora, solo la pregunta es necia: ¿cómo puede ser que alguien pueda venirle a pedir a un profeta que maldiga al pueblo de Dios? Sin embargo, este falso profeta va y entonces Dios le prohíbe que maldiga a Israel, y entra en casi 3-4 capítulos de la Biblia. Nosotros vemos una historia de un constante asedio de este rey tratando de maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? La razón por la que él quería que se maldijera al pueblo de Israel es porque él sabía que si él como rey quería hacer guerra contra Israel, iba a ser imposible que lo venciera. En otras palabras, este rey dice: yo no puedo vencer a Israel, pero no puedo vencer a Israel no por Israel. La razón por la que yo no puedo vencer a Israel es por el Dios de Israel. Pero si yo consigo que el Dios de Israel lo maldiga, entonces yo voy a poder vencer. Ahora, lo que dice aquí es de la doctrina de Balaán, es que en un momento Balaán, Dios le prohíbe que maldiga. 3 ocasiones va a preguntarle a Dios si puede maldecir a Israel, y las 3 ocasiones Dios le dice que lo bendiga. Pero cuando se mira que él no tiene la aprobación de Dios para maldecir a Israel, es donde él sale con una idea hacia el rey Balac y le dice: mira lo que ocurre, tú nunca podrás hacerle frente a Israel a menos de que Israel esté en pecado, a menos de que el Señor quite la mano de ellos, a menos de que el Señor quite la gracia y el favor de ellos. Entonces, ya que yo no lo puedo maldecir porque Dios no me lo permite y Dios no lo va a maldecir, te voy a dar la estrategia para que el pueblo de Dios sea vulnerable. Ve y busca a las mujeres más bellas de Moab e introdúcelas a los hombres de Israel. Y como son las más bellas, ellos las van a codiciar, las van a desear, van a tener relaciones sexuales con ellas, y cuando eso ocurra van a entrar en idolatría, y entonces por causa del pecado Dios le va a quitar la mano. Ahora, lo que está diciendo aquí con la doctrina de Balaam, no está hablando de un hombre, sino está hablando de un espíritu, de personas que estaban en una posición de liderazgo. Entonces, que el peligro es que hay personas que pueden estar en una posición de liderazgo enseñando, no necesariamente de Balaán, sino de un espíritu. ¿Cuál era el espíritu de Balaán? El espíritu de Balaán tenía que ver con un egoísmo, con una avaricia, con un deseo de él desenfrenado de obtener riqueza, la recompensa que le estaba ofreciendo el rey Balac. Entonces, por la recompensa y por la motivación incorrecta, él estuvo dispuesto a entregar en bandeja al pueblo de Israel y darle la estrategia de cómo llevarlo a una condición de pecado. Entonces, lo que está diciendo ahí es que la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas es muy parecida, porque me gustaría que hablaras de Nicolás, de dónde viene eso de nicolaíta, para que después miremos cómo esas dos doctrinas tienen similitud. Nicolás, según el libro de Hechos, fue uno de los diáconos que fue elegido, pero lo interesante de Nicolás es el nombre de Nicolás, que lo que significa es alguien que domina al pueblo, es alguien que guía, que conduce al pueblo. Entonces, ese nivel de
pudiéramos decir, ese nivel que tenía Nicolás de influencia en su liderazgo para con el pueblo, fue el que él mismo, como decía el pastor, en los niveles de influencia que muchas veces tenemos en el liderazgo son los que muchas veces son usados por el enemigo para pervertir lo que Dios quiere hacer. Y tanto Nicolás como Balaam tenían como principal objetivo hacer una mezcla, tratar de mezclar lo que era santo con lo que no era santo, lo que era puro con lo que no era puro. Y en un sentido vemos como Balaam y Nicolás lo que hacen es aprovechar la posición que ellos tienen para entorpecer los planes de Dios. Pero la iglesia, en el tiempo donde ella se encontraba, ella durante mucho tiempo estuvo siendo perseguida, que creo que hubo un cambio de estrategia, porque estuvo siendo perseguida, estuvo siendo asolada, pero Satanás se dio cuenta que esa estrategia no le funcionó. Y cuando se da cuenta que esa estrategia no le funciona, comienza a introducirse en la iglesia y comienza a meter doctrinas, las cuales comenzaban a diluir lo puro de la iglesia. Por eso vemos que en Éfeso al principio le dice: aborreces a los nicolaitas. O sea, esa palabra nicolaita solo se menciona 2 veces en la Biblia y se menciona en Apocalipsis, en el mismo capítulo 2. En la primera instancia, a los Éfesos le dice: aborreces a los nicolaitas, pero aquí en Pérgamo le dice: tienes ahí adentro, ya estaban adentro de la iglesia. O sea, fue algo progresivo en el tiempo que comenzó avanzando dentro de la iglesia hasta pasó de ser una amenaza a ser un peligro y comenzó a provocar divisiones, disensiones y también libertinaje dentro de la iglesia. Porque es interesante, Jorge, que dice aborrezco. O sea, cuando Dios dice aborrezco, y dice 2 veces, yo aborrezco a los nicolaitas. Ahora, pero estaban dentro de la iglesia. Era un asunto que estaba pasando dentro de la iglesia. Ahora, lo que dice, enseñan, dice, la doctrina de Balaam, enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces lo que está diciendo es: hay una enseñanza que puede poner tropiezo a los hijos de Israel. Pero ahora, si lo traemos a la aplicación de la iglesia, hay una enseñanza que puede poner tropiezo en tu vida. Y el tropiezo al que se refiere es lo que le ocurrió al pueblo de Israel en Balaam, con Balaam, que ellos, cuando les introdujeron a estas mujeres, ellos cayeron en pecado. En otras palabras, lo que se hizo fue traer el pecado de una forma atractiva. Porque cuando habla de mujeres bellas, mujeres hermosas, o sea, en realidad es un pecado que atrae, que produce. Es un pecado seductor que desvió al pueblo. Y algo, pastor, que dice el apóstol Pedro de la doctrina de Balaam, es que la clave de esta doctrina era desviar. O sea, estas falsas enseñanzas tienen un poder: desviarnos del camino correcto. Entonces, ¿cuál es la peligrosidad de esto? En 2 de Pedro 2, 14 y 15 dice: la peligrosidad tiene que ver con que nosotros seamos desviados de la enseñanza correcta, desviados de lo que un día creímos, desviados de nuestra fe, desviado de nuestra conexión con Dios. Sí, me gustaría que lea 2 de Pedro capítulo 2 verso 15. Léelo, por favor. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces tenía que ver con que la doctrina de Balaam es una doctrina, o sea, ese tipo de enseñanza, su grado de peligrosidad es que nos puede terminar apartando de la fe. ¿Cuál era la característica de este tipo de enseñanza? Una enseñanza donde estaba centrada en la codicia de una persona, en este caso Balaam, una enseñanza que estaba centrada en el egoísmo de este hombre, una enseñanza que no estaba centrada en Dios, sino en él mismo. Ahora, dice aquí, una vez más, para que lo miremos en el versículo 14, dice que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel.
a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces en realidad hay inmoralidad sexual, hay idolatría, ¿verdad? Que es lo que tienen que enfrentar, la inmoralidad sexual y la idolatría. Entonces cuando les está hablando el Señor a estas iglesias, lo que les está diciendo es: tengan cuidado de no tener personas entre ustedes que los van a llevar a la idolatría y que los van a llevar a la inmoralidad. Entonces, y está hablando y refiriéndose a maestros. Y una de las cosas que es importante, y yo muchas veces me he metido en problemas, yo voy a aprovechar aquí, muchas veces me meto en problemas porque hay algunas personas que preguntan: pastor, ¿y por qué a esta persona no le da la oportunidad? Y yo me tengo que quedar callado, no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque defenderme sería exponer a la otra persona. Pero hay razones, hay situaciones, hay cosas que uno ve, observa, que uno tiene que tener cuidado de quién pone a enseñar, porque cuando alguien está enseñando del espíritu que tiene, desde ahí va a enseñar y desde ahí va a impartir. Desde los asuntos no resueltos en el corazón va a hablar, y de los asuntos no resueltos en el corazón va a impartir. Y hay algunas personas que pueden ser elocuentes, que pueden conocer las escrituras, pero su vida es un desorden, su casa es un desorden, sus finanzas son un desorden, sus relaciones son un desorden, las motivaciones son un desorden. Hay personas que quieren subirse a un púlpito para demostrarle a los otros cuánto saben. Hay personas que quieren una plataforma para simplemente casi como un pavo real, ¿no? Mírenme, aquí estoy, apláudanme, miren que con quién se encontraron y ahora sí van a saber quién soy. Y hay una serie de cosas y elementos, hermanos, que a veces algunos lo saben, otros no lo saben, unos lo sospechan, otros no lo sospechan, pero que lo que el Señor le está diciendo es: tienen que cuidar la iglesia, tienen que cuidar de quienes ponen a enseñar, porque cuando tú identificas algo y lo toleras, entonces el Señor dice: yo tengo algo contra ti. O sea, yo no soy responsable de los pecados que no conozco. O sea, yo hasta donde sé, todos los que estamos aquí tenemos nuestra vida en orden. Pero en el momento que el Señor me muestre algo, en el momento que sea algo visible, en ese momento creo que es el error de esta iglesia cuando dice: los toleraste, los dejaste ahí, sabía lo que estaba pasando. Pero fundamentalmente todo esto que estamos hablando de la doctrina de Balaán, todo esto que estamos hablando de la doctrina de los Nicolaitas, ¿a qué se está refiriendo en el momento en que esa carta se escribe y a qué se refiere en este momento a nosotros? Y tiene que ver con que la iglesia pierda el rumbo, la dirección de lo que es santidad, de lo que es gracia y de lo que es libertinaje. Aquí en Judas capítulo 1, el verso 3. Judas capítulo 1, el verso 3. O Judas, verso 3, dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis, que peleen ardientemente. Es palabra fuerte: contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convertir en libertinaje la gracia de Dios. ¿Saben cuál es el peligro hoy? El peligro hoy es el error de algunos que llaman aceptable a cosas de las cuales nosotros no podemos participar y le llaman gracia, lo enseñan como gracia. Hasta el día de hoy hubieron unos famosos que se llamaba
creciendo en gracia. De eso está hablando la Escritura. Hace miles de años, hace 1000 y algo de años, ya Judas estaba escribiendo diciendo: van a entrar algunos que a la gracia la van a convertir en libertinaje. Entonces vemos cómo se tolera el pecado, vemos cómo prácticas se conviertan a tolerar. Y a mí me da mucha tristeza que he visto un crecimiento en la iglesia donde hay algunas enseñanzas que son tolerantes al pecado y que no es gracia, sino que se convirtió en libertinaje. Pastor, y allí la palabra tropiezo está hablando de trampas en su original. Entonces, cuando Nicolás y cuando Balaam estaban hablando enseñando en la iglesia, es prácticamente lo que estaban haciendo muy sutilmente, muy astutamente, introduciendo trampas para sacar a los creyentes de lo verdadero, a ponerlos en una situación caótica espiritualmente de pecado. Y es donde entonces viene lo que a destruir la vida espiritual de la persona, viene a sacarlos del propósito de Dios, porque han caído en trampas de enseñanzas malas, por cuanto le han dado la apertura dentro de la iglesia. Y ahí es donde que tenemos que tener mucho cuidado. Convertir la libertad que tenemos en Cristo en un libertinaje, como dice el pasaje que leyó el pastor Arsenio, es peligroso, porque Dios mismo, Jesucristo, está diciendo que Él aborrece eso. Aborrece la práctica de los nicolaitas, aborrece la doctrina de Balaam. Pero también ahí Él está diciendo que aborrece eso por causa que se ha retenido esa doctrina. Mire que cómo es esto. Se retiene el nombre de Cristo, pero en el versículo 14 y el 15 dice que también retuvieron la doctrina de Balaam y retuvieron la doctrina de los nicolaitas. Y eso es lo peligroso cuando se introduce dentro de la iglesia ese tipo de libertinaje, en donde la gracia se menosprecia y se cree que podemos hacer todo y que Dios no nos va a perdonar, porque se corre el riesgo de que haya gente dentro de la iglesia que retenga esa doctrina errada. Sí, es que es complicado y fácil a la vez, porque por un lado tenemos al legalista que te condena, todo es pecado, y después tenemos al libertino. No sé si se puede decir libertino. ¿Se puede? Aquí tengo a los maestros, ellos me corrigen cualquier cosa, pero ¿por qué tenemos que ser extremistas? O sea, yo creo que estamos bajo una gracia, pero que, digamos, yo no puedo abusar de ella, porque es lo mismo con un instrumento que está consagrado para algo que con tu persona. Es lo mismo con mi esposa. Mi esposa está consagrada para mí y yo estoy consagrado para ella. Entonces, de alguna forma, ella no va a tolerar que en algún momento yo haga mis desviaciones. No lo debe tolerar, ni yo tampoco, porque creemos en un diseño de Dios en el matrimonio. Entonces, la gracia es entender que estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por mí y clavó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Pero ese mismo Cristo que dice eso es el Cristo que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que mentía ya no mienta, el que robaba ya no robe, el que adulteraba ya no adultere, que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, que todo lo que hagáis lo hagáis como para el Señor, sea de palabra, sea de hecho, todo háganlo como para el Señor. Entonces dice: quítese de vosotros gritería, maledicencia, celo, envidia, contiendas, porque tales cosas no agradan a Dios. Entonces, de alguna manera hay una consagración total. Y entonces usted dice: pastor, yo sé que sale alguien siempre y dice: pero yo no soy perfecto. No sos perfecto, pero no estás haciendo nada para que el Señor te perfeccione, que es otra cosa. O sea, nosotros no podemos justificar nuestras debilidades
creyendo que como soy débil me entrego a mis debilidades, cuando lo que está diciendo el Señor es: diga el débil, fuerte soy. Entonces nos fortalecemos en Él, nos metemos con Él, nos alimentamos de su palabra, tenemos intimidad con Él, lo contemplamos a Él, lo adoramos, intercedemos, entramos en toda una dinámica, porque nos estamos despojando de todo peso y de todo pecado. Porque el asunto es este, que así como el pueblo de Israel sucumbó, cayó, fue derrotado, así como cuando ellos estaban bien con Dios eran invencibles, literalmente eso era lo que Lamec, un rey pagano, sabía. El rey pagano sabía, decía: yo no me puedo meter con Israel, porque si yo me meto con Israel y Dios está con ellos, yo todo intento, dice, y más dice la Escritura, ni adivinación, ni brujo, ni no hay brujería que se pueda lanzar contra ellos, no hay agurero que se pueda lanzar contra ellos, no hay maldición que se pueda lanzar contra ellos, no hay nada que los pueda tocar por el lugar en el que están posicionados. Es imposible. Están escondidos en Dios. Dios los tiene rodeados, tiene muro y antemuro, y todo el que se levante contra ellos, ningún arma prosperará. Y entonces hay toda una dimensión del espíritu que tenía a Israel posicionado, preparado para conquistar la tierra, y los pueblos le temían. Pero lo mismo ocurre con nosotros, y ese es lo peligroso por eso Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas. Por eso es que Dios señala y dice: porque tengo algo. Han tolerado lo que ustedes han tolerado, será lo que el diablo va a utilizar para derrotar a mi pueblo. Y por eso es que lo aborrezco, porque al final Dios aborrece todo lo que le ocurre a sus hijos que no es su voluntad. O sea, Dios no quiere. Hay muchas cosas que nosotros vivimos que no son la voluntad de Dios. Nosotros a veces le atribuimos todo a Dios y decimos: que se haga la voluntad de Dios. No, hay algunas cosas que pasan porque nosotros abrimos una puerta, porque recibimos una enseñanza que no debimos, y entonces eso nos volvió vulnerables. Y el Señor dice: yo no quiero eso, y yo voy a venir. Dice, por tanto, arrepiéntanse. Le dice a su pueblo, le dice a los líderes: arrepiéntanse, pues si no, vendré a ti pronto. Y no está hablando de la segunda venida de Cristo. Él está hablando de un momento, ahora, que puede venir hoy a pedirte cuentas. Y cuando Él viene a pedirte cuenta, ya es otro asunto. Hoy me puedo arrepentir. Cuando Él viene a pedir cuentas, ya es otra cosa. Pero lo que me disfruto mucho es que le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Cuándo? Entonces hay que arrepentirse. ¿Cuándo? Hoy, porque pronto puede ser en 10 minutos. Es como cuando alguien dice: ¿dónde está? ¿En cuánto llegas? Llego pronto. Y uno dice: si no quieres que llegue inmediatamente, comenzás a correr, que se dilate. Pero ese pronto te está diciendo: ya estoy llegando. Y si no te has bañado, te querés bañar. Y si no tenés arreglado, querés arreglar. Y si no tenés las cosas listas, las querés tener listas, porque viene pronto, en cualquier momento viene. Lo que está diciendo es: ordenate corriendo, porque puedo venir pronto. Pero lo otro que me gusta es que dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿No sabes lo bien que se siente saber que aun cuando nosotros cometemos errores, Dios no pelea contra nosotros? O sea, contra sus hijos Él les dice: arrepiéntanse. Pero con aquellos que hacen caer a sus hijos, Él dice: yo pelearé. O sea, yo voy a pelear por ustedes. Y eso es la voz de un padre. Es un padre que está diciendo: me les están sirviendo de tropiezo a mis hijos, y yo voy a pelear por mis hijos. Yo voy a sacar la mano por mis hijos. Y cuando Dios saca la mano por los hijos, viene juicio.
pero es un juicio de Dios por injusticias. Es Dios trayendo justicia, es Dios deteniendo la agenda de Satanás, es Dios diciendo: yo voy a irrumpir, yo voy a entrar en este momento, porque si yo no entro, el diablo va a seguir haciéndole daño a mis hijos. Yo voy a entrar y voy a pelear por mis hijos. Y la Biblia dice: ay de los que ponen tropiezo a uno de mis hijos. Entonces, ¿cuán entendido estaba aquí Dios que dice: yo voy a pelear por ellos, voy a pelear por aquellos que están en mi propósito, y que hay otros que quieren hacerle daño en la vida espiritual, en el desarrollo espiritual? Y es ahí donde Dios interviene. Y es donde en el libro de Mateo, si no mal recuerdo, es donde Él dice: ay de aquellos que le ponen tropiezo a uno de mis hijos en el crecimiento, en la intimidad, en la comunión, que quieren sacarlos del propósito, que quieren desviarlos del plan de Dios, que quieren poner trampas a mis hijos. Ay de esos, yo pelearé por ellos, dice el Señor. Ya en este punto de la carta, nosotros podemos ver más el panorama completo y darnos cuenta de cómo es posible que una iglesia que estaba comprometida hasta la muerte con el nombre del Señor toleraba. Yo decía: ¿cómo es posible que una iglesia que está comprometida hasta ser sacrificada por guardar el nombre del Señor, por no negarlo, permita cosas como esa dentro de la iglesia? Y yo creo que en la carta es un llamado a la atención a las cosas pequeñas que acontecen a veces dentro de la iglesia y no le prestamos importancia. Cosas como la mentira. Decimos: no, la mentira no es importante, es una mentirita blanca. El hermano es buen hermano, pero lo único defecto que tiene es que es un poquito mentiroso. Cuando nos damos cuenta que el padre de toda mentira es Satanás. Eso es por poner un ejemplo. Cuando vemos personas que vienen, no digo que acontezca aquí, lógicamente, y dice: pastor, óreme para que si juego algo me salga, y yo todavía voy a traer ofrenda de lo que si gano algo. Esas cosas. O gente que todavía dentro de la iglesia quiere que mirarse las manos o consultar un agorero no es malo. Y cosas pequeñas que han estado dentro de la iglesia y muchas veces no le damos la relevancia y la importancia. Hoy el Señor nos hace un llamado a la pureza. Hoy el Señor nos hace un llamado a la santidad. Hoy un Señor nos hace el llamado a no ser tolerante con aquellas cosas que manchan el vestido de su novia, la cual Él viene por ella. Pero dice aquí en el verso 17: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, preste atención, porque ahí dice Espíritu con mayúscula y se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero dice: el que tiene oídos, oiga. Y yo, por favor, quiero pedirle que usted crea que hay un oído espiritual, que no es el oído natural, y que a ese se está refiriendo aquí. Pero que se está diciendo que tiene oídos espirituales, oiga al Espíritu Santo. O sea que es muy difícil oír al Espíritu Santo si no tenemos activado el oído espiritual. Ahora, la Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, y entonces podemos ver el reino de Dios, podemos oír al Espíritu Santo, podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí lo que está haciendo un énfasis Juan diciendo aquí es que hay personas que pueden tener oídos pero no tener oídos espirituales. Hay personas que pueden ser cristianos y no oír a Dios, y Dios habla, y Dios quiere hablar, y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él le habló en el Antiguo Testamento, Él habló en el Antiguo Testamento. Él habló cuando Cristo estaba en la tierra, habló a los discípulos cuando estaban vivos, y ha estado hablando a la iglesia por 2000 años, y sigue hablando hoy y hablará mañana. Amén. Y esa es la expectativa que tú tienes que tener. Queremos oír a Dios. Y dice: al que venciere, el que tenga oídos, oiga. Entonces te está hablando a ti. Al que venciere ¿qué? Todo lo que venimos hablando. Al que venciere todas las persecuciones, al que venciere las amenazas de muerte. ¿Y cómo se vence? Reteniendo el nombre. Antipas murió, pero él retuvo el nombre. Entonces él venció. Él no perdió la fe. Entonces viene y le dice: al que venciere,
daré de comer el maná escondido. No vamos a poderlo terminar todo, pero sí quiero que cerremos con esto del maná escondido, porque en el contexto que viene hablando es en doctrina, en el contexto que viene hablando es de enseñanza, en el contexto que viene hablando dice que Él es Jesús, el que tiene la espada de dos filos, y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, parte las coyunturas, los tuétanos, penetra hasta lo más profundo. Pero dice, al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrita un nombre nuevo, el cual ninguno sino aquel que lo recibe. Ahora, lo que yo veo ahí es lo que está diciendo es, hay una revelación que tengo disponible para aquellos que vencen, y los que vencen todas esas falsas doctrinas. En otras palabras, ustedes tendrán acceso a cosas que otros no tienen, que otros no alcanzan. Les daré yo de comer del maná escondido. Ahora quiero un detalle rápido, pero es que hay tanta riqueza. Ustedes saben qué pasó con el maná. La última vez que descendió maná, lo que hicieron. La última vez que descendió maná, agarraron maná y lo pusieron en el arca, y lo escondieron en el arca, y esa arca la pusieron en el tabernáculo, en el lugar santísimo, o sea, en el lugar de mayor, o sea, el lugar santísimo es el lugar donde solo entraba el sacerdote una vez al año. Y ese maná nunca se descompuso, ahí estaba. Ahí estaba y ahí está, donde quiera que esté el arca, ahí está. Y qué interesante, pero escucha esto, porque el maná, si recogían doble porción en los días que no debían de recoger doble porción, se podría. O sea, que el mismo maná, que si ellos lo recogían el lunes para no salir el martes y lo guardaban, les amanecía podrido. Pero ese mismo maná lo recogían el viernes y les servía el sábado y no le pasaba nada, porque tenían que guardar el viernes la porción del sábado. Y ese mismo maná estaba en el arca, y durante estaba en el arca por muchos años, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, levantaba la tapa del arca y miraba el maná. Entonces el maná representaba, ¿qué representaba el maná? El sustento, el alimento, el amor, la manifestación. O sea, habían guardado algo que tenía una profundidad y que no era una revelación para todo el mundo. El único, o sea, los sacerdotes morían. O sea, venía un sacerdote, el sumo sacerdote, llegaba un momento que moría. Imagínate cómo era la primera vez que el sacerdote que iba a reponer al que había muerto entraba. La expectativa, o sea, me da hasta ganas de llorar. Nunca lo había visto hasta ahorita. Estoy pensando cuando había el cambio de sacerdocio de uno que moría a un nuevo sumo sacerdote. Nadie entraba al lugar santísimo, se quedaban en los atrios o se quedaban en el lugar santo, pero solo uno entraba al lugar santísimo. Entonces me imagino si yo fuese ese sacerdote que primera vez va a encargarse de la propiciación de los pecados, de que era una vez al año. Yo no sé si hubiera estado pensando en los pecados de la gente. Yo creo que hubiera estado pensando en cuando llegara al arca, porque el arca era la presencia de Dios manifiesta. Y en el momento que pudiera tener acceso a ver el maná escondido, una revelación que era exclusiva para un hombre, pero que el Señor dice: yo les daré a ustedes, al que venciere. O sea, ya no es para uno. Al que venciere le daré a comer del maná escondido.
Miren, yo quisiera decirles a ustedes que nosotros no vamos a vivir cosas difíciles. Yo no quiero. He vivido mis cosas difíciles, pero nada comparado con lo que uno lee aquí en esta carta. Y Dios sabe y dice que nadie va a ser probado más de lo que puede soportar. Entonces a ti y a mí Dios nos hizo nacer aquí y nos puso en esta realidad. A otros los puso en otros lugares y están viviendo otras situaciones. Pero el Señor sabe que tú y yo tenemos lo que se requiere para vivir las situaciones que estamos viviendo en el lugar que la estamos viviendo. Y tenemos que creer que el Señor nos ha habilitado con su Espíritu Santo y que Él va a pelear contra nuestros enemigos, que Él va a venir y va a defendernos, que aun cuando en algunos momentos tengamos que atravesar momentáneamente una tribulación en nuestra vida, Él va a venir y nos va a defender de nuestros detractores, de nuestros perseguidores, de aquellos que nos hicieron daño. Y Él está pendiente de nosotros. Y Él tiene una promesa, dice: al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y yo veo ese maná como cosas para esta dispensación y para la dispensación venidera. Yo creo que el Señor nos va a dar acceso a revelaciones del Espíritu Santo si retenemos una sana doctrina, si no nos vamos por el libertinaje, si sabemos vivir en santidad, ni legalistas ni libertinos, alineados con los diseños del Señor. Yo no sé si alguien de ustedes quiere decir algo más para ir cerrando, pero me gustaría que cerremos y simplemente hacer una oración para bendecirte, porque creo que tuvimos un tiempo de adoración e intercesión muy lindo de la presencia de Dios. Entonces quisiera que cerremos con un último comentario breve, así como yo de breve. Todas las cartas dicen o terminan prácticamente diciendo: al que venciere. Y hoy tal vez usted se está haciendo la pregunta: ¿será que yo algún día pueda comer de ese maná escondido? Permítame decirle que el Señor nos diseñó para ser vencedores. El Señor tiene una expectativa muy alta de nosotros. Está confiado y está sabido de que vamos a vencer, porque de la misma forma que Cristo venció, y hoy nosotros con nuestra fe puesta en Cristo, nuestros ojos puestos en Cristo, también vamos a vencer y vamos a poder ser partícipe de ese sustento espiritual, de ese pan, de esa revelación santa que está escondida solo para aquellos que vencieren. Así que prepárese, crea, porque usted también va a poder participar de ese maná escondido. Que Dios permita que nosotros podamos tener hambre de esa revelación que tiene para esta temporada. Algo que hemos estado declarando como iglesia es que Dios nos ha ungido para este tiempo. Dios te ha ungido a ti en tu casa, Dios te ha ungido a ti como padre y madre de familia. Y toda la tribulación y las adversidades que se están atravesando, ya hay una provisión espiritual de parte de Dios para ti. A Dios no lo tomó por sorpresa nada de lo que está aconteciendo. Dios te preparó para este tiempo. La unción de Dios está sobre tu vida, está sobre tu casa, y que Dios te dé el hambre y el anhelo de querer tener acceso a ese maná escondido del que hablamos hoy. Esa revelación que viene para este tiempo, para que tú puedas atravesar esta temporada y pasar al otro lado como nosotros hemos estado declarando. Yo creo que es el tiempo donde la iglesia está perseverando. Y hoy más que nunca entonces hemos entendido lo que no puede establecerse en nosotros, lo falso. Y es acá entonces donde vamos a retener las convicciones, vamos a estar firmes en lo que creemos. Y esto va a producir en nosotros, creo esto, un tiempo de la mayor revelación para la iglesia, donde el Espíritu Santo te recordará, te enseñará todas las cosas. Ese maná que es la provisión de las cosas que no sabe, Él las enseñará, Él traerá el maná todos los días, yo lo creo. Que ahí donde estás en tu casa pueda haber un ámbito donde el Espíritu Santo pueda traer mucha palabra a tu corazón y a tu familia. Creo que para sacar todo lo falso, la clave va a ser venir, traer lo verdadero,
que todo lo verdadero de Dios esté en tu casa, que sea como una luz que alumbre cada persona en tu vida y que puedas recibir los tesoros escondidos, la revelación profunda de Dios. Que en este tiempo haya una hambre profunda por la palabra de Dios, porque es a través de ella que vamos a perseverar y vamos a cruzar al otro lado totalmente victoriosos. Así que este tiempo sea un tiempo donde podamos nosotros clamar a Dios, porque el Señor mismo va a revelarnos las cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, pero que Él quiere dárnoslas a conocer a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este día, por lo que nos ha permitido vivir, compartir su palabra, y sellamos esta palabra en tu corazón y oramos para que el Señor te guarde, para que el Señor te cubra bajo sus alas, para que el Señor, que es tu pastor, te lleve a delicados pastos, te dé descanso, haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor, que no duerme, el que te guarda, rodee tu casa, ponga ángeles guardianes alrededor tuyo y de tus hijos, de tu familia, de tus bienes, de tu negocio, de tu trabajo. Que el Señor bendiga tu casa con salud, que el Señor bendiga tu casa con favor y gracia para que haya sustento para todos los días. Que el Señor te bendiga con revelación diaria, que sea como un maná que estaba escondido pero es revelado a ti cada día. Que tengas una palabra precisa para cada circunstancia y que el Señor se manifieste con amor, con gracia, con misericordia. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor prospere todo lo que emprenda y todo lo que toque sea bendito. Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Que te bendiga en la ciudad y en el campo. Que te ponga por cabeza y no por cola. Y que el buen propósito y la buena obra que Él determinó desde antes de la fundación del mundo para hacer contigo en esta tierra se cumpla sin que falte cosa alguna. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. Abro mi